Señoras y señores, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy, desde el Salón de Actos de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Nos acompañan los siguientes invitados. Don Alfons Martinel Sempere, profesor de la Universidad de Girona, especializado en temas de políticas culturales y de cooperación y actualmente director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gracias por acogernos en esta casa. Gracias. Don Fernando García Casas, diplomático y director adjunto del Gabinete de la Secretaría General Iberoamericana. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Don Ricardo Cayuela Gali, periodista y director de la revista de cultura Letras Libres en España. Bienvenido. Muchas gracias. Don Ignacio Soleto Martín, investigador del Instituto Universitario de Desarrollo Comercial de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente director del CEALCI, Centro de Estudios para América Latina y Cooperación Internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Doña Elena Vilardell Scott, secretaria técnica y ejecutiva del Programa de Cooperación Multilateral Iberoamericana Ibermedia. Gracias por acompañarnos. Placer. Y don Jesús Prieto de Pedro, titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales, así como director del Instituto de Comunicación Cultural, que depende de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Señoras y señores, nos convoca un tema apasionante, pero yo le pediría al señor Martinel que para empezar precisando conceptualmente el tema nos explique un poco qué es eso de la cooperación cultural. Bien, la cooperación cultural es un conjunto de prácticas que están adquiriendo una importancia en una sociedad más globalizada. A nadie se le escapa que la movilidad en nuestra sociedad, los intercambios que hay entre países, el conocimiento mutuo, el impacto de los medios y todo un conjunto de cambios sociológicos tienen una gran trascendencia en el mundo de la cultura. Y esta trascendencia conlleva que en el marco de las relaciones internacionales, en el marco de la diplomacia, de las relaciones bilaterales, pues la cultura vaya adquiriendo una importancia, tanto por la cultura desde los estados, como por un conjunto de actores o agentes culturales que se incorporan a lo que es ir más allá de lo local, saliendo de relaciones endógenas en su cultura e intercambiando su cultura con otras. Esta movilidad ha generado un campo que le podemos denominar cooperación cultural o relaciones culturales, cada vez más importante, más significativo, por el conjunto de intercambios que se están dando hoy en día en los escenarios internacionales. Y sobre todo porque los ciudadanos, que son los verdaderos interlocutores de cada una de las culturas, esos ciudadanos se mueven, tienen interés en darse a conocer a otros, quieren recibir a otros, quieren conocer otras culturas y por tanto estamos en un momento, viviendo una etapa de la humanidad donde siempre ha habido cooperación cultural, donde los intercambios culturales son de una intensidad que nadie puede escaparle que una política internacional necesita incorporar la dimensión cultural en sus contenidos. Don Fernando García Casas, España es un país que fue receptor de cooperación hasta hace apenas un par de décadas. Nos hemos convertido en poco tiempo en uno de los mayores donantes de cooperación, también en el área cultural. Sí, y ojalá siga así. En efecto, nosotros hemos sido primeros receptores netos de
cooperación hasta el año 71 y ahora lo que tenemos es la capacidad de interactuar con otros. En el ámbito más concreto de Iberoamérica, lo bueno es que no tenemos en un bloque de 22 países que tiene la parte iberoamericana en Europa, Andorra, Portugal y España, y la parte iberoamericana en América, de México hasta Argentina, no olvidando todo el gran contingente de los hispanos en Estados Unidos. Ahí no hay un poder hegemónico, ahí estamos de igual a igual buscando desde una herencia, desde un pasado compartido, dónde nos encontramos y qué podemos hacer bien juntos. No excluimos a nadie, es un movimiento que no va contra nadie, sino que es la suma de las capacidades de todos y aquello donde nos podamos encontrar. En lo cultural, si algo nos distingue, yo creo, es la diversidad. La diversidad de las poblaciones indígenas, de los afrodescendientes, de los emigrantes de un lado y de otro a lo largo de 500 años. Es un terreno, en ese terreno verdaderamente sí somos ricos. Don Ricardo Cayuela, las revistas culturales y literarias siempre han aglutinado a los intelectuales, a los creadores de los diferentes países. En la suya creo que participan, colaboran especialistas, escritores de las dos orillas. Concretamente, aunque se fundó en México, se está editando también, hay una edición especial en España. ¿Nos puede hablar un poco de las peculiaridades de su publicación? Por supuesto. Quizá decir que, digamos, la presencia española en América Latina o en Iberoamérica es muy grande, muy masiva y muy importante. Y en el ámbito cultural es arrolladora. Uno puede descubrir tranquilamente cómo las industrias culturales latinoamericanas han sido absorbidas lentamente por la poderosa industria cultural española y que hay una presencia cotidiana y real de la cultura española contemporánea en Latinoamérica. Y eso a nosotros como mexicanos nos parece muy bien, nos interesa mucho y lo seguimos con enorme cercanía e interés. Sin embargo, descubrimos que ese puente entre España y Latinoamérica, entre España y Iberoamérica, no tenía la otra cara de la moneda, y es que también es interesante para España que exista una publicación cultural, una empresa cultural latinoamericana en España. Es decir, queríamos cerrar el diálogo, pero desde la otra orilla. Y ese es un poco el origen de Letras Libres. Letras Libres es una revista heredera de Vuelta, la célebre publicación de Octavio Paz. Su director de ambas ediciones, tanto de la mexicana como la española, es Enrique Krause. Aglutina, yo creo que a lo más selecto de la intelectualidad en lengua castellana, y desde hace 4 años y medio tiene una edición española de la que yo me hago cargo, justamente con ese objetivo de dar a conocer desde España la enorme diversidad del pensamiento y de la creatividad literaria de las voces latinoamericanas. Don Ignacio Soleto, las administraciones y las instituciones cambian. En el caso de la Fundación Carolina, ¿se han producido realmente cambios sustanciales? Vamos a ver, la Fundación Carolina se creó el año 2000 en un intento bastante atípico para lo que es la cultura española, en el sentido de que es, por llamarlo en términos modernos, una alianza público-privada, puesto que en nuestro patronato, forman parte, por un lado, las más altas instituciones del Estado. La preside Su Majestad el Rey como presidente de honor. El presidente ejecutivo es el presidente de gobierno. Forman parte del patronato como miembros natos la vicepresidenta primera del gobierno, el vicepresidente económico, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, la ministra de Cultura, la de Educación y de Comercio desde la parte pública, y desde el punto de vista privado forman parte del patronato las principales empresas españolas que tienen intereses en América Latina. Con esto quiero decir que este patronato público-privado da una cierta estabilidad a los trabajos de la Fundación, que lógicamente se ven atemperados porque la dirección y el patronato cambia cuando se producen unas elecciones. En ese sentido, es evidente que cuando el año pasado se produjo un cambio de gobierno en España, cambian las orientaciones de la Fundación, respetando las orientaciones básicas del trabajo al que nos dedicamos,
que para aquellas personas que no lo conozcan tienen que ver con la cooperación cultural, educativa y científica, principalmente a través de las becas para estudiantes, para estudios de posgrado y la investigación, entre otros programas. Doña Elena Vilardell, la verdad es que ese programa Ibermedia es muy sugerente. Me decía fuera de cámara que tiene que ver con el desarrollo de la industria audiovisual en Iberoamérica. Cuéntenos. Bueno, el programa Ibermedia, la verdad es que surgió, es un programa de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y se enmarcó desde el principio dentro de lo que es la cooperación iberoamericana, es la cooperación multilateral. Empezó en el año 98, prácticamente es cuando empezamos a funcionar, empezó con 5 países iberoamericanos, es un fondo financiero, básicamente es un fondo financiero de dinero público, obviamente, que empezamos con 5 países, inmediatamente se sumaron 2, en este momento, bueno, antes de ayer se sumó Panamá, en este momento somos 14 países iberoamericanos conformando el fondo. Ese fondo financiero lo que trata, el objetivo que intenta conseguir es hacer un empuje, ayudar al desarrollo, al desarrollo de la industria audiovisual iberoamericana. Pero desde un punto de diferencia de otros fondos, como puede ser el europeo, el Fondo Ibermedia lo que le caracteriza y lo que le singulariza es que básicamente es un programa de cooperación, insisto, donde hay 2 conceptos que forman parte del propio programa, que es el concepto de la reciprocidad y el concepto de la solidaridad entre los países. Eso es lo que le caracteriza al programa, a diferencia de otros fondos que existen también para el fomento del audiovisual. Insisto, son 4 convocatorias que se dan, una convocatoria al año con 4 modalidades, ya mejor dicho, ¿no? Que es el tema de la coproducción, para hacer películas en coproducción. Nos interesa mucho, y es lo que estamos intentando desarrollar en la actualidad, el tema de la distribución y la promoción de nuestro cine, de nuestra imagen. También hay una modalidad que es para el desarrollo de proyectos y el tema de la formación. Ibermedia, a través de la imagen en movimiento, es una forma de afirmación de cultura y de identidad, que en la diversidad nos permite proyectarnos como continentes, América y Europa, hacia el futuro. Don Jesús Prieto, ¿cuándo se crea la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales y por qué? La Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales se crea en el año 97 y se crea porque se aprecia que hay una necesidad importante, hay una demanda grande de estudios y de reflexión y de investigación relacionada con todos los temas que tienen que ver con la legislación cultural, pues con la legislación del cine, el patrimonio cultural, derecho a autor y sobre todo dentro de ese mundo con un tema emergente en ese momento que hoy ya yo creo que está mucho más consolidado, un concepto que está mucho más consolidado, que es el de los derechos culturales. Los derechos culturales pues concretan, yo creo que en estos momentos, una de las aspiraciones político-jurídicas más importantes de nuestro tiempo, y es el instrumento jurídico a través del que se puede pues, desarrollar y concretar todos estos proyectos relacionados con la diversidad cultural que tanta fuerza están tomando en estos últimos meses. Señor Martinel, creo que existe un plan director, llamado así, Plan Director de la Cooperación Española, que marca las directrices, concretamente de este último plan, que hacen referencia a la cooperación que se va a llevar a cabo desde el 2005. ¿En qué consiste este plan director? El Plan Director de la Cooperación Española es la política que se dota a España para llevar a cabo la cooperación al desarrollo, la ayuda al desarrollo, de acuerdo con los compromisos que tiene España con la comunidad internacional. Por tanto, el Plan Director, en primer lugar, intenta situarse como aportador neto a la ayuda al desarrollo, al objetivo de la comunidad internacional de la lucha contra la pobreza, la reducción de la desigualdad y de la exclusión, y sobre todo a cumplir los objetivos del milenio y los acuerdos que alrededor de este objetivo del milenio tienen, diríamos, todos los países para reducir, como decía antes, las desigualdades en un mundo que está creciendo de forma irregular, de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos. A partir de aquí, el plan director es el plan director que se dota a España, quiere decir que no es el plan director del gobierno,
y este plan director incorpora una serie de actores, una serie de agentes, tanto las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los organismos públicos de la administración pública, como todas las ONGs, los organismos privados, empresas privadas, la aportación de patrocinio y responsabilidad social de las empresas. Es decir, que quiere agrupar, crear un marco para que todos esos agentes confluyan a una política común, que es que España aporta al mundo en este proyecto de lucha contra la pobreza y la reducción de desigualdades. En relación a la cultura, la novedad de este plan director es que incorpora por primera vez en la historia de la cooperación española la cultura como una prioridad horizontal o transversal, es decir, el respeto a la diversidad cultural y la libertad cultural como un elemento que va a estar presente en toda la cooperación española. Esta incorporación no es gratuita, sino que de alguna manera el plan director integra toda una reflexión que algunos organismos internacionales como UNESCO, como el Banco Mundial, como el PNUD había hecho en los últimos años, de que el desarrollo humano no solamente son las necesidades básicas, sino también las necesidades culturales forman parte de este desarrollo humano, o el respeto a los derechos culturales, como decía antes. Entonces, aporta esto. Y luego lo que pretende también es que la ayuda al desarrollo a los países prioritarios y las zonas prioritarias donde España decide actuar, además de desarrollar otras capacidades, ¿no? La capacidad de subsistencia, de acceder a la solución de las necesidades básicas, etcétera, también esté el desarrollo de las capacidades culturales. De alguna manera entendemos que no hay desarrollo si un pueblo no cubre sus necesidades culturales de forma autónoma. De tal manera, esta estrategia nos obliga a presentar en este plan director que la cultura no sea solamente un elemento antropológico del destinatario, sino que sea un componente contemporáneo. Es decir, la cultura genera una serie de impactos tangibles e intangibles en la vida y en el bienestar de los ciudadanos, algunos de ellos generadores de identidad, de autoestima y de preservación de su propia memoria y sus propios orígenes, pero también genera un impacto real en el sector económico, en el Producto Interior Bruto, en el desarrollo de otros sectores como puede ser el turismo, etcétera, etcétera. Todo eso es el gran reto de este plan director. Y esta es una novedad porque de alguna manera quiere incidir en que un país no se desarrolla plenamente si no consigue ser autónomo en el desarrollo de sus capacidades culturales y poder estar en un mundo diverso y globalizado a partir de la defensa de su diversidad y su identidad. Ese es un poco el tratamiento fundamental que tiene el plan director en el campo de la cooperación cultural. Muchas gracias. Señor García Casas, usted es uno de los autores del libro Las Cumbres Iberoamericanas, Logros y Desafíos. ¿Cuáles son realmente esos logros y esos desafíos? Pues si tenemos en cuenta que para la construcción europea ya llevamos más de 50 años, lo he hecho en 15 años de cumbres iberoamericanas, desde Guadalajara, México, en 1991 hasta ahora, tiene un patrimonio bastante importante, desde los 18 programas de cooperación, de los que Ibermedia es uno de los buques insignias, hasta el crear unos mecanismos de diálogo y de concertación política que lo que nos permiten, como bien decía Alphonse Martinel, es en este mundo donde la globalización es muy intensa, muy penetrante, más que en otras épocas históricas, apalancarnos, afianzarnos en nuestras vecindades, cerca de la gente de la que nos sentimos cómodos. Esto lo decía el presidente Cardoso cuando se le encargó una reflexión sobre el sistema iberoamericano. Tenemos una voluntad de convivir. Somos pueblos que estamos acostumbrados a eso. Entonces, afianzándonos en nosotros mismos, nos podemos insertar mejor en la globalización. Entonces, por ejemplo, en estas 15 cumbres, desde alfabetización básica de adultos, desde el Fondo Indígena, desde una apuesta decidida por el multilateralismo, es decir, socios fundadores de Naciones Unidas, todos los países latinoamericanos, y además ahora lo que queremos es que esa voluntad de convivencia, si miran ahora, salvo algún conflicto interno, Iberoamérica no tiene, es una zona de paz, distinto a lo que pasa en otros ámbitos mundiales. Queremos ese aporte multilateralista, por el que apuesta por el diálogo, por los derechos humanos y por la democracia como factores de cohesión nuestros, de alguna forma compartirlo y trasladarlo al sistema mundial. El otro día
acompañaba al secretario general iberoamericano, a don Enrique Iglesias, a la primera reunión de la Alianza de Civilizaciones. ¿Existe algún ejemplo más claro que en lo iberoamericano, donde venimos de 3 culturas, la musulmana, la judía, la cristiana, con aportes indígenas, con aportes identitarios? ¿Existe algún mayor ejemplo de diálogo de civilizaciones en estos 5 siglos? Creo que sería difícil encontrarlo. Don Ricardo Cayuela, la cultura se ha querido a lo largo de la historia casi siempre instrumentalizar por la política. De Iberoamérica nos vinieron las vanguardias, nos vinieron muchos referentes que luego se asumieron, se neutralizaron y se sirvieron como propios por Europa, por Occidente. ¿Está ocurriendo eso ahora? Bueno, yo creo que la renovación de la lengua literaria castellana le debe mucho a la vitalidad del español en Latinoamérica, en Iberoamérica, porque, bueno, simplemente es casi un problema hasta cualitativo. De los 300 millones de personas que hablamos español, solo la 10ª parte, un poco más, estarían en la península ibérica, y por lo tanto eso es un elemento central, digamos. La lengua que nació en España, hoy en día en cierto sentido pertenece mayoritariamente a América, y eso inevitablemente tiene una repercusión en términos cualitativos, culturales. Yo quería hacer antes, si usted me lo permite, una brevísima reflexión sobre la relación entre México y España en términos culturales que me parece pertinente. Y es que España, más allá, digamos, de la importancia histórica o no de la República Española, en 1939 sucedió un exilio masivo de escritores, de científicos, de filósofos, de pensadores, que España realmente olvidó, salvo a golpe de centenarios y muy recientemente, el centenario de Cernuda muy sonado, ahora el de Manuel Alto Laguirre. Realmente la cultura de la República y en cierto sentido la generación del 27 y quienes la acompañaban se perdió en América, pero no se perdió, sino que dio sus frutos, creció y se desarrolló en América. Yo me atrevería a decir que la República, quizá un experimento fallido en lo político, por las circunstancias de su momento, por sus propias tensiones, triunfó en lo cultural, y que eso sucedió fundamentalmente en México, donde un presidente, a diferencia de casi el resto de los países del mundo, dio carta de entrada y de naturalización a cientos, por no decir miles, de intelectuales, científicos y pensadores españoles que se refugiaron en México y que encontraron ahí una forma de seguir su labor, además de tendencias políticas de lo más diversas y de idiosincrasias y orígenes de lo más variados. Y en la revista, lo que queremos hacer en Letras Libres es que regrese un poco de la cultura del exilio, de la cultura republicana, a su origen. Es decir, que vuelva la República en su mejor vertiente, que es la vertiente de la cultura, a España, a través de las voces que se perdieron y que aquí realmente no se conocen. Repito, se conocen los grandes nombres, pero no se conoce a Félix Candela, a Eduardo Nicol, a Ramón Xirau, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una labor que me parece muy importante, un poco de cerrar nuevamente la pinza, en este caso histórica, entre México y España, ¿no? Don Ignacio Soleto, ¿de qué se encarga exactamente su centro, el CEALCI? Se llama Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional. Se creó con el objetivo, como el propio nombre indica, de estudiar lo que es la realidad de América Latina desde España y estudiar las políticas, los instrumentos, las instituciones de la cooperación internacional. El objetivo nuestro es, por un lado, acompañar a la cooperación española en el momento de diseñar sus trabajos, sus estrategias, sus instrumentos, su nueva forma de trabajar. Tendría que explicar previamente que, si bien tenemos un patronato como el que he mencionado anteriormente, digamos el órgano más ejecutivo de la Fundación Carolina es la Junta Rectora, que preside la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
y cuyos miembros son el secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el director general de Relaciones Culturales y Científicas, además de nuestra propia directora, Rosa Conde. Es decir, estamos muy vinculados a lo que es la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y a las actuaciones de la cooperación española. En ese sentido, ¿qué tipo de actuaciones realizamos? Pues dos tipos. Por un lado, el apoyo a la investigación o la promoción de investigaciones sobre América Latina, sobre la cooperación internacional, y una fase de formación, capacitación, difusión de lo que es la realidad de América Latina o las necesidades o el mundo de la cooperación al desarrollo. Brevemente sería eso lo que decíamos en el Centro de Estudios de la Fundación Carolina, ¿no? Doña Elena Vilardell, ¿cuál es su programa estrella? Nos ha hablado que, por un lado, intentan difundir la producción audiovisual y cinematográfica española, por otro lado, incentivar el desarrollo de esa industria incipiente, o quizá no tanto, de la producción audiovisual iberoamericana, pero ¿cuál es el proyecto objetivo más importante que tiene? No, obviamente de las 4 modalidades, ¿no?, que tiene el programa, el que tiene más glamour, aparte el que más sobresale, obviamente es la coproducción. No es el tema de coproducción prácticamente, porque no conocen el logo de Ibermedia, pero si no verían que la mayor parte de las películas que están en nuestras pantallas ya llevan el logo del programa Ibermedia. Piense que, primero, no es un fondo muy grande, no es un fondo enorme, es alrededor de unos 4 millones de dólares lo que se reparte anualmente. Empezamos en el año 98 y en este momento le puedo decir que hemos superado ya las 200 películas que se han apoyado con el programa. Películas que, insisto, no solamente están en las pantallas, se han estrenado todas las películas, nos han hecho estar presentes en festivales de primera categoría de clase A. Son títulos de película que le puedo enumerar desde Kanchapka, desde Lista de Espera del año 98, desde la ópera prima de Capitanes de Abril de María de Medeiros, ópera prima de María de Medeiros. Todas las convocatorias desde el primer año son películas que nos han hecho estar presentes en las pantallas y que hemos pasado a formar parte del referente, ¿no? El programa Ibermedia ha pasado a ser referente de la cinematografía iberoamericana. Pero sí que quiero subrayar una cosa, que no es solamente lo que son las películas, han sido los logros del programa. Creo que aparte de estas cosas concretas, que es para lo que se crea el programa, creo que por debajo se ha hecho una labor muy importante. Una labor es primero legislativa, a nivel legislativo. Empezamos, insisto, piensa en el año 98, y Chile se incorpora en el 99, es por ponerle un ejemplo. En el año 99 Chile tenía una legislación obsoleta, que es la mayor parte de estos países, son legislaciones bastante antiguas, bastante obsoletas en la actualidad. Chile tenía una censura que la esgrimían militares y los católicos, los obispos católicos eran quienes la esgrimían. En este momento Chile ha cambiado su legislación. Uruguay está también en el camino también de tener una legislación actual. Perú también, es decir, se ha creado como un movimiento a nivel cinematográfico que creo que es muy importante, donde las legislaciones de todos estos países se están revisando y donde algo muy importante está intentando como crear una ley que sea un marco y luego con reglamentaciones que obviamente muy similares, pero respetando obviamente las diferencias de cada uno de los países, es decir, como una homologación de las legislaciones cinematográficas. Por el otro lado, también insistir que otro de los logros ha sido por medio del programa, que es países donde no existía una industria, sí que existían profesionales, pero que no estaban dirigidos al campo de la cinematografía, como es el caso de Uruguay, que es emblemático para el programa, ¿no? Era prácticamente Uruguay, desde la última película que hizo Pablo Dota, el dirigible, había estado años sin producir ninguna película. Solamente mencionar que en estos momentos el cine uruguayo está presente en todos los festivales, ha ganado Sundance, ganó Huelva, ganó un Goya también. Es decir, el cine uruguayo que, insisto, en el año 98 prácticamente era inexistente. O cinematografías como la boliviana, que también no producía apenas, era una excepción. En estos momentos esto produce con normalidad 5 películas al año. Es decir, el programa, en cierto modo, sí que está funcionando. Creo que el ejemplo de lo que funciona es en que mecanismos que sí que existían, pero si quiere estaban oxidados, un poco en el programa ha sido como el aceite, ¿no?, que ha puesto en marcha este mecanismo. Insisto, aparte de todos los logros con películas que
que ha hecho que en este momento seamos referentes en el cine iberoamericano. Profesor Prieto de Pedro, en el Instituto de Comunicación Cultural, ¿a qué se dedican fundamentalmente? ¿A los estudios, a la formación, a la docencia? Sí, a las tres cosas. Como instituto universitario que es, instituto interuniversitario, porque en este caso reúne a dos universidades, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y a la Universidad Carlos III de Madrid, pues tiene como objeto el desarrollar actividades académicas de investigación, de docencia, de posgrado, de tercer ciclo, doctorado. De hecho, tenemos un doctorado que es uno de los programas estrella nuestros en dentro de las actividades que desarrollamos en el Instituto, un doctorado de Derecho a la Cultura, y también de promoción de actividades de diálogo, de encuentro, de debate científico. Tiene una orientación muy multidisciplinar el Instituto, porque antes señalaba que la cátedra Andrés Bello, que es una cátedra que tiene un objeto específico, que es el desarrollo del tema de los derechos culturales, que se encuentra dentro del Instituto y que es patrocinada por, aparte de las dos universidades que forman parte del Instituto, también por el convenio Andrés Bello, que fue una de las instituciones creadoras. Pues digo que aparte de los temas de legislación, desde esa vocación multidisciplinar que le hemos querido dar al Instituto, porque nos parece que la cultura en estos momentos es suficientemente importante y compleja como para que nadie quiera quererla abordar, nadie desea quererla abordar con solvencia desde un enfoque unidimensional, desde un enfoque exclusivamente de especialidad. Creo que nos tenemos que juntar todos los que estamos trabajando, pues decía que estamos también promoviendo pues estudios relacionados con la sociología de la cultura, con las políticas culturales y la cultura, la antropología, la economía de la cultura, que además son disciplinas emergentes y bueno, pues nuestra intención es que todas esas disciplinas se pongan en diálogo y seamos capaces de analizar problemas comunes desde nuestros avances y desde nuestras visiones particulares. Luego quiero señalar que también tiene un valor. Tiene un valor toda la actividad de este instituto, que es el de servir de soporte a todos estos procesos en estos momentos pues, de revalorización, de desarrollo de la diversidad, del concepto de diversidad. Y bueno, pues en el espacio iberoamericano evidentemente ese valor es muy fuerte. Señalaba antes García Casas la importancia de Iberoamérica como un espacio de paz que ha sabido hacer del derecho internacional y del derecho de gentes el instrumento fundamental de entendimiento y de solución de los conflictos. Yo quiero resaltar desde nuestra perspectiva del Instituto, valoramos enormemente la importancia que tiene la diversidad cultural iberoamericana, no como un mero agregado de culturas, como una suma, como un cesto de culturas, sino como algo mucho más complejo, como algo que forma parte de un sistema de diversidad. Es uno de los grandes sistemas de diversidad del mundo, que se entiende muy bien, como señalaba también antes Cayola, ¿no? Que tiene, por supuesto, sus diferencias, y de esas diferencias, que en ningún caso tampoco entiendo que sean radicales, pues nace de esa tensión dialéctica, nace todavía más riquezas y favorece un desarrollo todavía más profundo. Y yo creo que en ese sentido, pues este mundo, cuando se habla de diálogo de civilizaciones, pues podríamos hablar pues de diálogos de grandes sistemas de cultura. Serían quizás un poco los soportes o las unidades que podríamos poner ahí a dialogar en este momento, porque hay algunos que tienen pues mucha coherencia interna, mucha fuerza interna, como es en el caso de Iberoamérica, y que podrían hacer, pues yo creo que grandes aportaciones para avanzar en el gran entendimiento, en el gran concierto cultural del mundo. Y luego pues tenemos un ámbito territorial, unos ámbitos territoriales. He destacado ya el iberoamericano porque para nosotros es el más cuidado y es el más querido, ¿no? Pero bueno, el instituto se denomina en el título de Comunicación Cultural, y también entendemos que debemos actuar en el ámbito interno de España porque tenemos mucha diversidad y mucha falta de comunicación cultural, y también hemos tomado como otros ejes que no son prioritarios pero que los tenemos en cuenta, pues el ámbito europeo y el ámbito del Magreb. Señor Martinel, a eso me quería referir ahora. ¿Cuáles son las áreas geográficas prioritarias, preferentes para la cooperación cultural española? Bien, la política de cooperación cultural española
está presente en todo el mundo. Es decir, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nosotros estamos trabajando en 160 ciudades, países, en 99 países y 160 puntos en el mundo. Por tanto, hay un flujo importante de actividad cultural en el exterior que va más allá de la cooperación al desarrollo, porque estamos presentes en la mayoría de los países. En algunos estamos abriendo relaciones, como en el reciente viaje de nuestro ministro con la África subsahariana, tan cercana y tan lejana, pero estamos abriendo relaciones y estamos haciendo presencias. Por tanto, nuestro ámbito de acción es un ámbito mundial, con algunas preferencias en la cooperación al desarrollo, porque la cooperación al desarrollo sí que luego tiene unas prioridades de acuerdo con las necesidades y con las opciones políticas que tiene el gobierno español, ¿no? Creo que nosotros tenemos como dos grandes ejes, o somos la bisagra de dos grandes ejes, Europa y Latinoamérica, como dos grandes ejes importantes que son los que tenemos más tradición y más camino recorrido en común en todo lo que sea procesos de integración, intercambio, cooperación cultural. Tenemos otra área, que es el Mediterráneo, también cercana, pero donde los procesos de articulación y de integración son más débiles, pero que forman una prioridad. Por tanto, yo creo que estos tres ejes son las grandes prioridades. Con Europa, porque hemos hecho todo un proyecto político de integración muy importante, con Latinoamérica basado más en los antecedentes, en una lengua común que genera un espacio cultural muy rico, donde tenemos que compartir con otros la riqueza de un vehículo de comunicación como es la lengua y que ayuda muchísimo, y con el Mediterráneo, que es quizá la zona más próxima y más compleja de relaciones, porque sí que aquí se dan pues unas raíces históricas comunes, porque las hay, ¿no? Tanto con Israel, con nuestros antecedentes judíos, con el Islam, pero por otro lado con más dificultad de articulación por motivos que todos conocemos. Entonces, pero estos son nuestras áreas. Y estamos abriendo caminos también, ¿no? Porque Asia ya no está tan lejos, culturalmente, está más cerca, y África tampoco, ¿no? Por tanto, estamos abriendo, nuestra presencia es en todos esos sitios, pero estamos articulando, pero básicamente la cooperación más intensa, donde es más fácil hacer cooperación cultural, es con Latinoamérica, por todo el bagaje de historia en común, y sobre todo porque en lo iberoamericano creamos un espacio cultural común con mucha potencialidad. Cuando el plan director dice fomentar el espacio cultural iberoamericano como política española, cuando existe las cumbres iberoamericanas como espacio de integración multilateral, estamos hablando de un espacio con un gran potencial porque además tenemos vehículos de comunicación, que es la lengua o las lenguas, esta apertura también de Brasil al español. Entonces están produciendo un espacio bilingüe entre el español y el portugués muy amplio, donde los flujos son muy importantes en este momento y la tradición también. El programa Ibermedia es un ejemplo clarísimo, es una expresión, ¿no? Es decir, que ¿por qué cada vez más hay más coproducciones en cine? ¿Por qué el cine cada vez coproduce? Pues porque alguien ha articulado las posibilidades de esta coproducción. Una revista hecha a las dos orillas del océano, producciones, es decir, industria cultural compartida, hay una riqueza importante. Pero por otro lado, también España tiene que mirar al sur, tiene que mirar al Magreb, tiene que mirar al África subsahariana, porque está aquí, no solamente porque tengamos problemas, sino porque también hay raíces y quizá España no le ha dedicado la atención que requería y por lo tanto estamos intensificando mucho las relaciones con este continente. Y yo creo que esta es la vocación universalista de la cultura de estar presente, intercambiar con todos, pero también estas son nuestras preferencias.
volveremos sobre esas zonas que están en una situación quizá nueva, pero interesante dentro de la política de cooperación española. Efectivamente, el continente negro tan cercano y a veces tan olvidado, Asia, que empieza a ser una perspectiva y un horizonte interesante para no solo la cultura, sino por supuesto para la industria de nuestro país. Pero, don Fernando, usted como diplomático, la cooperación parece que siempre pues va de una manera suave, se desliza, sin estridencias, sin causar problemas. No obstante, surgen a veces contradicciones, imprevistos. ¿Cuáles son los mayores problemas con los que se encuentra esa cooperación cultural? Diría que la cooperación claramente es ya un factor esencial de nuestra sociedad, es mucho más que una actividad secundaria o lo que decían un componente de la política exterior. Yo creo que ahora es un factor vivido por la sociedad. Cuando yo empecé a trabajar en estas áreas, todo era mucho más estatalista. Si ahora vemos la riqueza de ONGs, de empresas, de sindicatos, o sea, por ejemplo, antes de cada cumbre iberoamericana tenemos ahora un foro cívico, un foro empresarial, una cumbre sindical. Hay una movilidad de nuestras sociedades que, si imaginamos, si le pusiéramos un adjetivo iberoamericano, tendremos de los ombudsmen o defensores del pueblo, a los centros tecnológicos, a la protección de datos, a asociaciones de ciudadanos del más diverso carácter. Entonces, además de lo que sea la cooperación de Estado a Estado, es importante integrar toda esa pluralidad de actores y toda esa riqueza, porque en el fondo lo que estamos haciendo es llegar mucho más a las sociedades. Si algún objetivo deben perseguir, pienso yo, las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, es la proximidad a los ciudadanos, el influir en su modo de vida. Y además, en un momento en que esta cooperación parece que es fuera dar de un sitio hacia otro, en realidad sí es que todo es ahora mucho más plural. Hablaban antes el director Martinell de los vínculos con África. Ayer me decía el presidente del Cabildo de Tenerife que se abre el próximo mes una línea que va de Pernambuco, Tenerife a Cabo Verde, y entonces explicaba las sinergias económicas y por qué eso es una línea súper rentable. Bueno, en realidad esto es reactivar viejos vínculos. O por ejemplo, una de las radios que aquí se dedican a la audiencia de inmigrantes tiene picos de audiencia de 300.000 oyentes. Y empezaremos la celebración de las independencias iberoamericanas, todo el proceso de José San Martín, Bolívar, O'Higgins, y también de la independencia española, del absolutismo y de la invasión francesa. También nosotros nos independizamos. Bueno, en este ya cuando hubo 100 años, ya hubo una conmemoración. La novedad ahora es que vamos a tener 2 millones de iberoamericanos del otro lado del mar en esta parte de Iberoamérica. Entonces esto cambia sustancialmente los términos del debate, y como esto también llega con adquisiciones de doble nacionalidad, cambiará nuestra política y cambiará nuestro modo de ser en 20 años. Tenemos las remesas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, las remesas que ahora se reciben ya superan los 5 productos de exportación principales: el atún, las camaroneras, el café, el cacao y el banano, excluido el sector petrolero. Bueno, esas remesas, que son un elemento también de alivio de la pobreza y un elemento que habría que intentar que, además de subsistencial, sea productivo, se generan en otros países de la Comunidad Iberoamericana. De manera que es una cooperación muy pluridimensional y que yo creo a la que nos tenemos que adaptar día a día, porque a veces la realidad es tan veloz que los que somos funcionarios públicos tenemos que no perder el paso, pero es verdaderamente un mundo muy prometedor. Señor Cayula, las diversas crisis que han atravesado los diferentes países iberoamericanos han sido trabas fundamentales para especialmente los creadores, los escritores, los pensadores, los periodistas. Muchos de ellos han visto frustradas sus expectativas de publicación, de difusión de su obra. ¿Cómo analizaría la situación actual de Iberoamérica? ¿Se están abriendo nuevos cauces? ¿Existen nuevas posibilidades? ¿Se está remontando esta crisis generalizada? ¿Qué está ocurriendo con este mundo de la creación y del pensamiento? Yo lo vería desde un punto de vista distinto. Es decir, me parece que, desde luego, si hay una censura, una imposibilidad de publicación, violencia ejercida desde el Estado para la libertad de la cultura, bueno, ahí sí hay un problema serio, ¿no? Ahora, el hecho de vivir problemas dramáticos como los que vive Latinoamérica, aunque suene paradójico, no forzosamente es un impedimento para la cultura.
Muchas veces al contrario, es un incentivo, un motor para rebelarse desde la palabra, desde la voz, desde la imagen, contra una realidad que es inaceptable. Si uno, por ejemplo, hoy revisa la literatura española hecha por la nueva generación, digamos, autores que no vivieron ya la transición en carne viva y quedaron en un país con sus grandes problemas resueltos, afortunadamente, ve que es una literatura más bien acomodada, tranquila, conformista. Las grandes tragedias de la novelística española contemporánea es un divorcio o un viaje fallido, ¿no? En cambio, claro, en Latinoamérica estamos reinventándonos, estamos viendo qué vamos a hacer como civilización. Tenemos una enorme cantidad de problemas no resueltos, ecológicos, sociales, de todo tipo, y eso justamente, y digo, tristemente es un acicate para la creación. Entonces quizá yo lo pensaría en términos distintos. Algo que comentaba Jesús y que a mí me interesó mucho, tiene que ver con la percepción de Latinoamérica en España. Y es que salvo en esta mesa, digamos, de especialistas o en un nivel elevado, en España se tiende a ver a Latinoamérica como una suerte de España empobrecida o desdibujada, o que perdió su identidad y no se encuentra, ¿no? Y no se entiende digamos, la fortaleza y la pluralidad de las realidades iberoamericanas. Digamos que Iberoamérica no es una España reducida en cada uno de estos países o que perdió su sentido. Al contrario, su lógica de cada uno de las realidades latinoamericanas es profundísima, variada y muchas veces para la mirada española desconcertante. ¿Cómo se puede entender a Argentina sin la inmigración italiana, judía o de Europa del Este? O a Chile sin la presencia británica, o a Perú sin la presencia oriental, o a tantos países sin la presencia negra, o la vitalidad de las culturas prehispánicas en Bolivia, en Paraguay, donde el guaraní es lengua oficial y se habla en Asunción y en cualquier otro sitio. Entonces, claro, ese es un elemento que es muy importante que la cooperación española tiene que detectar, justamente para no equivocar el tino, para saber dónde llega. Y en ese sentido me alivia mucho estar en una mesa en donde justamente eso sucede, ¿no? Se ve que se entiende claramente la enorme complejidad y la enorme riqueza de nuestros países, ¿no? Nunca lo hemos puesto en duda, por eso yo le invitaría al señor Soleto que nos comentase desde su perspectiva como investigador. Dijimos antes del Instituto Universitario de Desarrollo Comercial. ¿Realmente en Iberoamérica estamos asistiendo a un resurgir comercial con ese vitalismo que nos ha expuesto el señor Cayuela dentro del mundo cultural? Es decir, ¿hay crisis en Iberoamérica? ¿Estamos en una situación plácida o hay un desarrollo incipiente o por el contrario estamos ya dentro de un desarrollo con grandes posibilidades de proyección internacional? Vamos a ver. Latinoamérica, yo creo que el año pasado ha sido el mejor año en los últimos 20 desde el punto de vista económico para la región. Digamos, los indicadores macroeconómicos se han estabilizado, tema de deuda, de déficit fiscal, de crecimiento, de creación de empleo, de exportaciones. En ese sentido, el año pasado ha sido un año extraordinario que aparentemente puede empezar a ser el inicio de una nueva etapa que recupere las décadas perdidas por parte de América Latina. Ahora bien, si bien esto es cierto, también es de sobra conocido que el gran problema que creo que todos compartimos de América Latina es la desigualdad. La desigualdad, Latinoamérica es el continente y se encuentran los países más desiguales del mundo, con lo cual quiere decir que los frutos del progreso económico casi nunca se reparten de igual manera entre unos y otros sectores de la población, con lo cual nos estamos encontrando con sociedades tremendamente duales, donde existen unas élites muy cultas, preparadas, con acceso a muchos recursos, y por otro lado unas grandes mayorías que no tienen acceso en muchos casos ni a las cuestiones más básicas que permiten la vida. Lo cual no quiere decir, como se ha dicho, que la cultura necesite necesariamente de una serie de recursos, porque la creatividad popular es gigantesca y a la hora de expresar esas necesidades o esas inquietudes
digamos que se buscan la vida para conseguir expresar su necesidad de comunicación con el mundo. En ese sentido, diría, crecimiento y cultura tienen que ver, pues evidentemente lo que hay que hacer, y desde mi punto de vista, y yéndonos al campo de la cooperación internacional, es apoyar a aquellos países que están tratando de poner en marcha políticas culturales que tengan en cuenta estas desigualdades y que estén dirigidas a llegar los bienes culturales a aquellas grandes mayorías que no tienen acceso a ellos. Señora Vilardell, supongo que el proyecto Ibermedia pues cuenta con todas las tecnologías posibles, pero supongo que también que especialmente está trabajando con las nuevas tecnologías. Internet puede ser una ayuda sustancial para el desarrollo de sus programas. ¿Es así? Bueno, en cierto modo sí, lo que sí que lo tenemos es previsto. Tenga en cuenta que nosotros lo que damos son ayudas para lo que es fomentar, sobre todo lo que es uno de los campos, que es a lo que se refiere a lo que es la distribución. Lo que es la distribución, obviamente, ya en lo que es la producción, ya se estará utilizando por parte de la gran mayoría de cineastas iberoamericanos lo que es la tecnología digital, ¿no? Y a la mayor parte, y sobre todo lo que son las nuevas generaciones, están rodando en digital, que más que rodando series están grabando en digital. Esto, por otro lado, sin embargo, una de las cosas que es en la última reunión del programa que se celebró en Salvador de Bahía, se estuvo hablando del paso a lo que va a ser en breve, o sea, es el futuro, pero el futuro próximo, muy próximo, que es lo que es la distribución y la exhibición digital. Entonces ahí se estuvo viendo, se estuvo preveyendo, y lo que sí que dentro del propio programa se está estudiando el fomento tanto de lo que son políticas, que ya al interior de cada país obviamente, pero luego también políticas conjuntas para ver lo que va a ser el cambio a esa tecnología. Obviamente durante un tiempo va a estar conviviendo las dos, ¿no? La exhibición en 35 y en digital, pero poco a poco se va a dar el vuelco, es lo que nos espera, es el futuro. Y desde dentro del programa lo que estamos es ya preveyendo ese cambio y pensando de qué forma se puede actuar y de qué forma se puede apoyar a ese cambio de tecnología en lo que serían las salas cinematográficas, y que aparte es una idea que también tenemos en mente y también propiciada por la propia Agencia Española de Cooperación, que es la factibilidad de crear una red de salas iberoamericanas. Redes de salas iberoamericanas que obviamente lo que serían ya dotarlas de tecnología digital. Don Jesús Prieto, como profesor universitario lleva usted muchos años trabajando en estos temas de derechos culturales, de formación de personas que se van a encargar de estos menesteres, pero me interesaría preguntarle concretamente por esas nuevas generaciones que han aparecido anteriormente, que se han comentado anteriormente. Hablemos de nuestros jóvenes universitarios. Es cierto que estamos ante una hornada de estudiantes universitarios altamente sensibilizados con las problemáticas mundiales, generales, y especialmente muy interesados por todos los temas de cooperación. Pues yo creo que sí, que es cierto. A veces, no sé, yo creo que hemos sido muy injustos también, nuestra generación, una generación ya algo madura, ¿no? Que por otro lado suele ocurrir mucho también, ha solido ocurrir siempre, ¿no? Que tendemos a considerar que solo hicimos las cosas bien nosotros y que los que vienen no son capaces de hacer las cosas bien y entenderlas, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, como profesor en estos momentos en la Universidad Carlos III, con los alumnos tengo una experiencia realmente magnífica. Solo puedo decir cosas buenas. Yo encuentro unos alumnos con un interés, un alto interés en el trabajo académico, con unas ganas de saber enormes y sobre todo con valores. Y en esos valores, pues la tolerancia, el respeto del otro es un valor que yo creo que está muy presente en ellos. Y luego este otro valor de la solidaridad unido a la cooperación, porque la cooperación es un instrumento de solidaridad también, ¿no? Y bueno, pues yo quiero
quiero hacer un canto a estos jóvenes, porque no coincide con con la idea que se ha transmitido estos años atrás. Quizás, bueno, pues socialmente definimos a todos los jóvenes por el modelo yuppie o por modelos pues pues más egoístas, más cerrados en sus propios intereses. Y yo creo que no es así. Les invito a participar cuando lo deseen, no cuando les pregunte únicamente, por supuesto. Señor Martinel, su dirección general habla de relaciones culturales y científicas. Esas relaciones implican colaboración, implican sinergias. ¿Se dan realmente esas sinergias entre las distintas administraciones, ministerios, administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera? O digamos que cada uno funciona con una cierta independencia y no siempre en consonancia con los demás. Bien, en cultura siempre decimos que cuanto más concurrencia y más libertad, más cultura, ¿no? Es decir, cuanto más agentes concurran, participen en la cultura y cuanto más libertad haya para actuar y para escoger y más pluralidad, pues más rica es la cultura y más cultura hay. Más cultura hay. Por tanto, podría alguien podría pensar que las relaciones culturales internacionales, la política cultural internacional, la tiene que monopolizar un estamento del gobierno. Podríamos pensar, y que esto sería un ejemplo de eficacia, ¿no? Nosotros creemos que no. Y en la estrategia del plan director está la idea de actores. Pero ahora debe quedar muy claro lo que es la política del Estado y la política del gobierno. Son dos cosas diferentes. Por tanto, cuanto más concurran. Cuando hacemos relaciones culturales internacionales, nosotros invitamos a todos a participar. A los otros ministerios, a institutos autónomos, como puede ser la Fundación Carolina, el Instituto Cervantes, el ICEX, los de turismo, las sociedades estatales de acción cultural exterior. España tiene una riqueza de actores que tienen presencia en la cultura, como cualquier país de Europa. Cualquier país de Europa tiene diferentes actores. Luego hay lo que seríamos la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que tiene que liderar una acción, porque a la larga es el que asume la representatividad. Y es el instrumento facilitador, es el que asume la representatividad y facilitador de los otros agentes. Por eso nosotros creemos que es importante diferenciar las funciones. Nosotros establecemos que nuestra política no es una política solamente de proyección de la cultura española, aunque hacemos proyección y hemos de hacer proyección de la cultura española. Pero a la proyección de cultura española le añadimos la cooperación cultural. La cooperación cultural entendida como reconocimiento del otro, como una acción más bidireccional, como la aceptación que otro tiene una cultura y queremos aquí. Un ejemplo es cuando estamos organizando el año de Marruecos en España, o hemos organizado hace unas semanas la Mostra Portuguesa en España. Estamos intentando presentar al otro en un signo de igualdad. Luego hay la acción cultural como cooperación al desarrollo, que es lo que recoge el plan director. Luego tenemos todo el tema de la cooperación en el campo del conocimiento, cooperación académica, interuniversitaria y científica. Y por último, la cooperación multilateral, la presencia en los organismos multilaterales. Claro, para hacer todo esto, nuestra función es un poco de facilitador de que todo esto, pero para hacer todo esto, España necesita muchos actores, no puede tener actor uno. Por ejemplo, si asumimos un buque insignia de nuestra política cultural exterior, que es el Cervantes tiene una función, está presente en 40 países, pero no está presente en ningún país latinoamericano, excepto Brasil. Porque están los centros culturales españoles. No, porque su vehículo, su función está alrededor de la lengua, claro. La enseñanza de la lengua, es su finalidad, ¿no? Es su finalidad. Y en todo caso, en otros lugares entramos por la lengua, en América Latina entramos por la expresividad y por la historia en común. Entonces, cada uno tiene sus funciones. Lo más importante es que todos estos actores se coordinen
y creen una verdadera sinergia que sería el resultado de una política común. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que asumir la representatividad porque es el que tiene que asumir los acuerdos en los bilaterales con los otros países donde firmamos los acuerdos entre Estados o la presencia en los organismos multilaterales, que es la que tiene la función. Pero hay otros actores que se suman, como decíamos, en las cumbres están los jefes de Estado, pero los jefes de Estado son minoría en las cumbres, porque la mayoría de personas que se han puesto en contacto para reflexionar sobre el espacio iberoamericano eran gente de la sociedad civil, del mundo empresarial, del sector privado, del sector público. Entonces yo creo que este tipo de... La cooperación cultural y la cooperación internacional cada vez enriquece más. Lo que nos interesa es que los directores de cine se conozcan, los directores de teatro se conozcan, etc. Esto es lo que quiere potenciar la política de cooperación. Estamos terminando. Dejaría encima del tapete una cuestión general a la que me gustaría que sí contribuyesen cada uno de ustedes. Se ha hecho mucho, a pesar de que llevamos relativamente poco tiempo haciendo cooperación cultural, pero desde su punto de vista, cada uno de ustedes, de manera, insisto, breve, sincrética, ¿qué queda por hacer? Pues muy brevemente y por seguir el turno, decía el profesor Prieto, la juventud, la Organización Iberoamericana de la Juventud, potenciar, trabajar sobre los sectores más jóvenes que demográficamente y además en peso político-económico serán los líderes del futuro. Extender la buena práctica de Ibermedia a Iberescena, en lo teatral y a producciones culturales televisivas. Y recordar que este es el año iberoamericano de la lectura y como quedan 3 semanas, pues para animarles. Yo diría que la cooperación española hasta hace muy poco estaba centrada más en instituciones y en organismos y poco en iniciativas concretas, tanto de individuos como de grupos. Y creo que la cultura viva es la que surge de la sociedad. Y en ese sentido me parece que el ejemplo de Ibermedia, de la coproducción de películas, habría que extenderlo masivamente. Me parece que es uno de los logros más grandes. Es decir, apoyar aquello que ya existe, que tiene un peso real, que forma parte del entramado cultural, y apoyarlo con inteligencia y de una manera autónoma, respetando su libertad. Yo creo que ahí hay un trabajo por hacer para España inmenso y muy enriquecedor. ¿Qué queda por hacer? Yo diría que la gente, las instituciones que trabajamos, las personas que trabajamos en cooperación cultural, estamos deseosos de que termine de aprobarse por lo menos en el caso de la Carolina, las 3 estrategias de la cooperación española que van a definir claramente nuestro trabajo. Sabemos que la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas está a punto de sacar a la luz la estrategia de cooperación cultural para el desarrollo, la estrategia de cooperación científico-tecnológica, y también sabemos que la Secretaría de Estado de Cooperación está a punto de sacar la estrategia en el campo de la educación. Yo creo que a partir de la definición de estas estrategias vamos a tener un campo mucho más acotado, donde todos los diferentes actores e instituciones que trabajamos en cooperación podremos coordinarnos, sumar fuerzas y tirar todos en una misma dirección. Señora Vilardell. Yo sé ahora qué es lo que queda por decir, sería la pregunta. Es únicamente remarcar. Lo que pasa que es más que es lo que queda por hacer, es un poco un sueño, es algo que sí que desde el punto de vista del programa, que no forma parte del programa, pero sí que creemos que es necesario, que es tener políticas comunes iberoamericanas, es decir, algo muy claramente, y que desde dentro, tanto de lo que es la FIP, que es la Federación Iberoamericana de Productores, como desde la propia Conferencia de Autoridades Cinematográficas, es, por ejemplo, es formar un bloque común frente a la diversidad cultural, frente a la solicitud de diversidad cultural e incluso de negociaciones de la cultura frente a la OMC. Hay una declaración por parte de la propia CACI, de la propia Conferencia de Autoridades Cinematográficas, hay una postura por parte de la Federación de Productores, hay una solicitud de poder negociar de forma conjunta, y es algo que obviamente pertenece al ámbito de la política, al ámbito de las estrategias, pero creo que también podría estar bien de montar una estrategia conjunta frente a lo que nos viene. Profesor Prieto. Bueno, voy a ser muy breve porque entiendo que ya finaliza el programa.
comparto lo que se ha dicho por parte de todos, solo querría hacer una precisión y un poco más desde mi perspectiva de especialidad pues como jurista, ¿no? Yo creo que habría que avanzar para articular esas políticas comunes en la institucionalización de los instrumentos y los mecanismos que permitan que esas políticas comunes tengan cauces ordenados de desarrollo. Es decir, el desarrollo, la concreción del espacio cultural iberoamericano, que es un asunto que ha salido anteriormente, eso hay que concretarlo. Y ese espacio cultural iberoamericano para mí tendría que tener pues una serie de dimensiones. Una jurídica, aproximar las legislaciones, voluntariamente, pero aproximar las legislaciones, que hay iniciativas en ese sentido. Otra económica, facilitar la libre circulación. Es una lástima que no se puedan distribuir películas porque hay barreras, porque hay obstáculos, porque no hay distribuidoras magníficas que se hacen en estos momentos en México, en Argentina, y que tengan que venir los ciudadanos colombianos a verlas a Europa. Y en tercer lugar, social, facilitar la libre circulación de los ciudadanos. Y en ese sentido quiero decir que un asunto que no ha salido aquí, un tema que no ha salido aquí, pero que me parece que es de primordial importancia, que es el acuerdo que ha adoptado este año la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, de poner en marcha la elaboración de una Carta Cultural Iberoamericana que podría ser el instrumento jurídico de concreción de todas estas cuestiones. Efectivamente, se nos acaba el tiempo, el tema es amplio y sugerente, nos queda mucho por decir. Profesor, al igual que también el análisis de esas estrategias de cooperación serían un tema importante para un nuevo programa. Pero, señoras y señores, hasta aquí tiempo de tertulia. Nos acompañaron don Alfons Martinel Sempere, don Fernando García Casas, don Ricardo Cayuela Gali, don Ignacio Soleto Martín, doña Elena Vilardell Scott y don Jesús Prieto de Pedro. Les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro apartado de correos o enviarnos un correo electrónico con sus comentarios, propuestas y sugerencias. Nos ayudarán a hacer un programa mejor. Muchas gracias.